¿Qué son las comunicaciones ópticas? Las comunicaciones ópticas son las comunicaciones que utilizan las bandas ópticas del espectro electromagnético para transmitir información. Hay varias opciones. Pueden ser, por un lado, las comunicaciones no guiadas, que son comunicaciones donde la luz se transmite por el espacio libre, o pueden ser comunicaciones guiadas. En este caso se utiliza un portador que es la denominada fibra óptica. Vamos a tener bastante oportunidad de ver sus características durante este curso. Aparte de estos conceptos sencillos, nos van a ser de utilidad un par de cuestiones o un par de precisiones que vamos a emplear a lo largo de todo el curso y por lo tanto voy a aprovechar para introducirlas en este punto. En primer lugar, vamos a hablar de la longitud de onda y de la frecuencia. Cuando uno trabaja con ondas electromagnéticas, normalmente es costumbre referirse a ellas a través o bien de su frecuencia o de su longitud de onda. Ambas magnitudes no son independientes entre sí, sino que en general están relacionadas a través de una ecuación que es muy sencilla, que se muestra en esta parte, y que nos dice que el producto de la longitud de onda por la frecuencia de una onda electromagnética es siempre la velocidad de la luz en ese medio. Es una relación un poco curiosa porque lo que nos dice es que esa relación es inversa, es decir, a mayor frecuencia de una onda electromagnética, menor es su longitud de onda y viceversa. En el sistema internacional de unidades, las unidades de frecuencia suelen darse en hercios, que es el inverso de un segundo, mientras que las de longitud de onda, para las de longitud de onda se emplea el metro o unidades derivadas. ¿Cuál es mejor? Es decir, ¿hemos de emplear longitud de onda o frecuencia a la hora de describir ondas electromagnéticas? Pues depende. En el electromagnetismo ha sido costumbre emplear la escala de frecuencias, puesto que los números involucrados siempre eran más cómodos de manejar. Por contra, en óptica siempre ha sido la costumbre justo al revés, emplear la longitud de onda. Cualquiera de las dos descripciones, insisto, es correcta, pero simplemente la elección de una u otra es en base a criterios de comodidad a la hora de manejar cifras. Bien, esta relación entre frecuencia y longitud de onda nos va a dar también unas relaciones hasta cierto punto que no son habituales en otras disciplinas y están relacionadas con la descripción de lo que es la anchura o una anchura de banda en unas unidades u otras. En la parte izquierda de la transparencia podemos ver en la escala de longitud de onda el mismo valor de intervalo de longitud de onda o ancho de banda en longitud de onda centrado en dos longitudes de onda distintas. La curva que vemos arriba es la relación que hemos visto en la transparencia anterior, es decir, la frecuencia está inversamente relacionada con la longitud de onda. Es una relación no lineal. Por lo tanto, lo primero que nos resulta curioso es que dependiendo de la longitud de onda central del intervalo que estemos considerando, la anchura en frecuencia, en unidades de frecuencia, es distinta. Y esto es así porque esta relación entre longitud de onda y frecuencia es no lineal. Por lo tanto, mediante una sencilla derivación uno puede obtener cómo expresar la unidad de ancho de banda en función del intervalo en longitudes de onda y vemos que ese valor depende lógicamente de la longitud de onda a la que estemos centrados. Por eso, a distintas longitudes de onda centradas, distintos valores de ancho de banda en unidades de frecuencia. Lo mismo ocurre si queremos expresar anchos de banda en longitudes de onda partiendo del mismo ancho de banda en unidades de frecuencia. Aquí la relación es en el otro sentido, pero lo que nos dice es que el mismo ancho de banda centrado a una frecuencia o a otra nos va a resultar en anchos de banda en unidades de longitud de onda diferentes. Es importante tener en cuenta estas relaciones y haremos uso de ellas a lo largo del curso.
También nos va a resultar de utilidad aprender algo de nomenclatura relevante o relativo a cifras muy elevadas o cifras muy pequeñas. La tabla superior de la transparencia actual podemos ver una serie de unidades que se utilizan para hacer referencia a unidades grandes. Algunas son más familiares que otras, por ejemplo el kilo se utiliza para denominar un factor multiplicativo de 1000 de una determinada unidad. Por ejemplo el kilogramo, entendemos por kilogramo 1000 veces un gramo. Pero hay otros factores que expresan productos o factores de multiplicación mucho más grandes que nos van a aparecer en comunicaciones ópticas. En principio utilizamos el mega para una multiplicación por 1 millón, el giga para una multiplicación por 1000 millones, el tera para una multiplicación por 1 billón, 10 elevado a 12, peta y hexa. Como vemos, en cada caso el 10 está aumentado en 3 órdenes de magnitud con respecto al caso anterior. Aparte de los ejemplos que vamos a ver en comunicaciones, pues podemos ver, por ejemplo, que el radio del Sol lo podríamos expresar lo podemos expresar en metros, por supuesto en kilómetros, pero nos daría lugar a unas cifras excesivamente grandes. Por lo tanto, una unidad conveniente para expresar ese radio es en megámetros, es decir, en 1 millón de metros, y el radio del Sol correspondería a 695 megámetros. El sistema solar tendría un radio aproximado, grosso modo, de unos 5,9 terámetros, etc. En la tabla de abajo vemos una correspondencia similar, pero para números muy pequeños. Mili corresponde a dividir por 1000, o multiplicar por 0,001, o 10 elevado a menos 3. Micro corresponde a multiplicar por 10 elevado a menos 6, nano 10 elevado a menos 9, pico 10 elevado a menos 12 y así sucesivamente. Como ejemplos un poco más fáciles de encontrar, tenemos en la naturaleza el radio de Bohr, que nos define el tamaño del átomo de hidrógeno, son 52 picómetros. El radio del núcleo del átomo de hidrógeno, un femtómetro. Y las células, por ejemplo, tienen un tamaño variable que, dependiendo del material, si son animales o vegetales, que pueden oscilar entre 0,2 y 300 micrómetros. Con esto hemos dado una visión de la ubicación espectral o de qué son las comunicaciones ópticas y algunas relaciones entre las magnitudes fundamentales para caracterizar ondas electromagnéticas, que son la frecuencia y la longitud de onda, y algunas cifras que caracterizan números grandes y pequeños que nos van a ser de utilidad en próximas presentaciones.